vamos a hablar pues de este tema, sobre todo hoy porque se supone que en este mes de febrero la mayoría de ministerios juveniles van a hablar sobre temas relacionados al corazón. El que menos aprovecha el mes de febrero para desarrollar este tipo de temas. Y yo pues quería aportar un granito de arena a las charlas que se hacen al respecto, hablando de los 6 errores típicos que se dan cuando se hacen, se discursan, se exponen temas relacionados al enamoramiento y noviazgo. Muy bien, vamos a hablar acerca de estos 6 errores. Ok, comencemos con el primero. El primer error es negar su existencia. Cuando yo era adolescente, me llevaron o me enviaron, o no me acuerdo exactamente cómo, pero aparecí en una conferencia de jóvenes donde se trajo un predicador, no sé de qué parte del mundo, y pues los pastores le dijeron, habla por favor a los chicos sobre enamoramiento. Entonces este predicador llegó y lo primero que dijo, jamás me olvidaré, es el enamoramiento no existe según la Biblia, o muéstramelo. Y pues efectivamente uno repasa su Biblia, la lee de canto a canto y en ninguna parte aparece el enamoramiento como un primer paso para iniciar una relación. No existe. Entonces este predicador nos decía, el enamoramiento es del diablo. No existe según la Biblia. Entonces yo volví del evento pues más confundido, con conflictos en mi cabeza, porque como cualquier adolescente de aquel entonces, teníamos un patrón de pensamiento que es cultural, ¿no? Uno tiene amigos, después tiene su enamorada, y después tiene su novia, y después se casa. Entonces cuando nos dicen, no existe el enamoramiento, solo existe el noviazgo, entonces mi gran conflicto mental y cultural era este. ¿Cómo yo voy a llegar a casarme? Entonces el planteamiento del predicador era, tiene que tener su novia. Ok, hasta ahí está muy bien. Pero ¿cómo voy a establecer una relación de noviazgo? En nuestro Perú, y esto es para todos los peruanos, en nuestro Perú nadie puede decir que tal o cual es mi novia o mi novio si es que no se han puesto los aros en presencia de todos los papás, tanto de él como de ella, en una reunión especial. Si alguien dice, Julián es mi novia, y nunca llevó a sus padres para conversar con los padres de ella, y conversar, y luego ponerse el aro de compromiso, culturalmente en Perú, decir que es mi novia y no haberle puesto el aro sería una falta de respeto a ella y una falta de respeto a los padres. Entonces no me cabía en la cabeza cómo voy a decir que es mi novia, cómo yo voy a casarme, necesito tener una novia. ¿Y cómo voy a tener una novia sin antes un enamoramiento? Entonces equivaldría a llevar directamente a mis padres, aparecerme en la casa de la chica y pedir la mano. Y ella no sabe nada. Entonces ese era un conflicto mío en mi cabeza. Eh, entonces, pues yo llegué a mi casa, hablé con mi papá al respecto, gloria al Señor. Mi papá es un hombre de Dios, es un pastor también. Él me aclaró, me ayudó a entender lo que este predicador realmente estaba diciendo. Y bueno, pasaron los años, llegué a entender por qué este tipo de predicadores decían que el enamoramiento no existe y que no es del diablo. Obviamente, porque para ellos tiene otro significado, otro contenido, entonces se satanizaba esto. Bueno, en Perú, damas y caballeros, y todos los peruanos sabemos esto, en el Perú el enamoramiento es una institución. Es una institución, es parte de nuestra cultura. Y cuando alguien empieza a hablar en nuestro Perú sin conocer nuestra cultura, pues no nos va a comunicar realmente el mensaje. Entonces el error es negar su existencia, desconocer
que es parte de nuestra cultura, si no están de acuerdo con la forma como los jóvenes del mundo, del joven común y corriente, se enamora, entonces el problema no es el enamoramiento, el problema es cómo se enamora. Y creo que los predicadores, los que exponen sobre estos temas, deberían hablar entonces en Perú, cómo uno debe enamorarse según las Sagradas Escrituras. Eso sí, porque estaría aplicando el mensaje al contexto peruano. Ahora, entiendo esto porque en otros países como Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, el enamoramiento no es serio como es en Perú. En el enamoramiento, si un chico le dice a una chica, quiero que seas mi enamorada, es como si le estuviera diciendo, y quiero que tengamos un romance, eh, lo que llamamos en Perú, un chape y fuga, un segundo. Entonces, si la chica es cristiana, le va a meter un bibliazo al hombre, porque no le está proponiendo algo serio. ¿Okay? Eso es en otros países, pero en nuestro Perú es serio, porque es parte de nuestra institución. Ahora, valgan aclaraciones. El enamoramiento fue algo que existe en nuestro país más o menos desde los años 70 aproximadamente. ¿Por qué les digo esto? Porque mi papá, que ahorita tiene 85 años, él me cuenta que en su tiempo no existía tampoco enamoramiento. Lo que existía en su tiempo era el cortejo. Entonces, cuando un chico quería salir con una chica, le decía, me permite cortejarla, hermanita, algo así, ¿no? Porque no existía el enamoramiento. Entonces, el enamoramiento existe en el Perú más o menos en los años 70 aproximadamente, digamos en los 70. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasará en la próxima generación? Yo no sé, a lo mejor tampoco va a existir el enamoramiento, van a existir otras instituciones a lo mejor, o a lo mejor va a haber otros nombres, no sé. Pero el asunto es que hasta el día de hoy el enamoramiento todavía existe como institución previa al noviazgo. ¿Ok? Aclaro otra vez. No hay que negar su existencia. Existe, es parte de nuestra cultura. Si no te gusta cómo se enamora en el mundo, entonces enseñemos en nuestro Perú cómo se deberían enamorar los muchachos, según la Biblia. Por eso que yo escribí el librito Santo Enamoramiento, porque reconozco el enamoramiento como parte de nuestra cultura. Y lo que tenemos que enseñar a los chicos es cómo entonces enamorarse. Entonces, santo, hay que santificar lo que tenemos en esta cultura para que podamos comunicar el mensaje. La cultura sirve para comunicarnos entre pobladores o ciudadanos de un país, ¿no? Eso es el error número 1. El error número 2 que se dan en las charlas es usar nombres extraños. Una vez yo me encontré con un par de jovencitos y como conversábamos un poquito cercanos, un par de jovencitos, hombre y mujer, entonces pues les pregunté, ¿ustedes son enamorados? No, me dijeron. Y como pues, sentía que ellos tenían cierta afinidad el uno al otro, entonces le pregunté, ¿y ustedes qué son? Ellos me dijeron, somos amigos. Entonces, pero amigo, a ver vamos a aclarar. Le dije, ¿ustedes salen de vez en cuando? Sí, me dice. ¿Ustedes se toman de la mano? Sí, me dice. ¿Ustedes se dan un abracito? Sí, me dice. ¿Ustedes se dan un besito? Sí. Entonces, ¿cómo se llama eso en el Perú? Amigos, no, ¿cómo se llama eso? Enamorados. Entonces, ¿pero por qué estos chicos lo llamaban amigos especiales? Porque pues en la iglesia le habían enseñado que no existe el enamoramiento y que existen amigos especiales, amigos en espera, amigos en oración, amigos con propósito y amigos, un montón de cosas. Y yo digo que es un error usar nombres extraños porque estaremos inventando un nuevo código para comunicar el mensaje. Y pues si queremos comunicar el mensaje del Señor a los que viven en Perú, tenemos que hablarles en su lenguaje, en su cultura. Si no, no nos van a entender. Entonces, si queremos comunicarnos, hay que hablarles en su lenguaje cultural. Y dos, nos hace parecer extraterrestres, ¿no? Entonces inventamos nombres que no son propios de nuestra cultura y esto nos hace ser más complicados, ¿no?
Yo entiendo a esta parejita porque desde hace unos años, de repente puede ser 20 años, de Estados Unidos y de Argentina se trajo una enseñanza, dice, amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. ¿Es bíblico? Por supuesto, es bíblico. Pero no es aplicable en Perú. ¿Por qué? Porque se saltea de la amistad al noviazgo. Y recuerden, en Perú, para ser novios, los padres tienen que conversar previamente y tienen que ponerse el anillo mutuamente para que sean novios. Si no, no son novios. Decir que es mi novio es algo ilegal, culturalmente. Es una falta de respeto. ¿Okay? Eso es en Perú. Entonces, cuando el predicador de Argentina o de Estados Unidos le dicen, hablan de enamoramiento, él cree que es lo mismo que es lo que significa en su país, Estados Unidos, Argentina. Entonces, nos va a decir en Perú, eso es el diablo, por supuesto, en su cultura, pero en nuestra cultura no. Por eso yo siempre recomiendo que cuando un predicador hable, redimir la cultura. ¿Ok? Entonces, es un error usar nombres extraños, ponerle cualquier otro nombre, es un error. En las iglesias a veces se inventan nombres y que ni ellos mismos entienden, ellos mismos tienen que traducir a los compañeros, a los amigos, y todo es muy complicado. Por eso digo que es un error. Error número 3, confiar en eventos. Cuando nuestra iglesia empezó, en los 21, pues comenzamos a ganar muchos jóvenes para Cristo, adolescentes y jóvenes para Cristo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, ¿no? Comenzaron a agregarse muchos jóvenes. Yo estaba muy contento porque más gente venía a los pies de Cristo. Pero eso trajo consigo un daño colateral, algo así como la película. Una circunstancia colateral. ¿Cuál era? Que jóvenes con jóvenes empezaron a atraerse, empezaron a establecer relaciones. Entonces, la gente venía del mundo, pues, con distintas costumbres extrañas, unos enamoradizos, otros medio enamoradizos, otros que no pueden vivir sin enamorada, sin enamorado, o sea, una confusión. Entonces, pues yo estaba muy, muy enojado por todo lo que estaba viendo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? La típica. Me invité a un predicador para que nos hable sobre el tema. El hombre habló. Y yo pensé que con lo que él había hablado, pues ya los jóvenes al día siguiente iban a andar pues 10 centímetros encima de la tierra, o les iba a salir alitas de santulones, o por lo menos más santos que antes. Pero no, es que el error era mío, el error era del predicador, de creer que en 45 minutos de un evento, de una exposición, el resultado va a ser vidas transformadas, los jóvenes van a andar totalmente santos en esta área. Es un error. Confiar en un evento. No, lo que se sugiere es no confiar en eventos, sino en procesos. ¿Qué significa procesos? Significa muchos, varios, conferencias, charlas, seminarios, consejerías, acompañamientos, libros y lo más importante es un seguimiento, a lo mejor hasta personalizado. Ese es un proceso. Entonces no podemos confiar en un evento. A veces uno como pastor o también otros pastores, pues al ver desórdenes en estas relaciones queremos solucionarlo con una conferencia al año sobre esto. Eso es un error garrafal. Si queremos poner orden, ayudar a los chicos, necesitamos que ellos entren en un proceso. Y un proceso no significa una conferencia al año. Significa muchas consejerías, muchas asesorías, muchos acompañamientos. Un proceso. Entonces es un error. Ahora, hablemos del cuarto error. Estamos hablando de los errores típicos en charlas sobre enamoramiento y noviazgo. El error número 4 es responder a todos por igual. A veces pues nos invitan a dar una conferencia o una charla sobre estos temas y preguntamos, ¿va a ser para adolescentes o para jóvenes? Va a ser para los dos. Pero no, los adolescentes tienen unas preguntas, los jóvenes tienen otras preguntas, son distintas. Y agruparlos a los dos y hablar del tema para responder a las preguntas a los dos en 45 minutos es un imposible. Y más aún cuando ahora tenemos preadolescentes, tenemos preadolescentes, adolescentes, jóvenes, posjóvenes, preancianos, tenemos un público de solteros tan amplio
que cada uno tiene distintas preguntas, distintas expectativas, que en 45 minutos es imposible comunicarles, hablarles, predicarles, exponerles todo el consejo de Dios en este aspecto. Es un imposible. ¿Qué recomiendo? Recomiendo, pues, hablar por edades, hablar por intereses, hablar por expectativas, hablar por preguntas. Es decir, cada sector necesita una respuesta por separado. Y también acá hay que agregar, es los padres. También se tienen que hablar de estos temas a los padres, porque ellos al final son los responsables y también son los que tienen más tiempo con los hijos para poder guiarlos. Son los responsables y tienen tiempo, tienen más oportunidades que los líderes para guiar a sus hijos. Entonces a veces los chicos van a una conferencia sobre esta y salen con nuevos conceptos, llegan a sus casas y sus papás están ¿no? atrasados en otra generación o piensan de otra manera o se acaban de convertir a Cristo, no saben ni cómo guiar a sus padres, pues te tiran toda la enseñanza al piso. Entonces, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Es, además de agruparlos por edades, también hay que incluir a los padres. Que es un error, porque si tú lo metes a todos salen más confundidos que cuando llegaron. Entonces es un error. Vamos con el error número 5. Tratarlo como un fin en sí mismo. Los adolescentes se preguntan, ¿me gusta, no me gusta? ¿Es bueno que me guste? ¿Cómo hago para que me guste más? ¿Cómo hago para que me guste menos? Los adolescentes, los jóvenes se preguntan, y tengo una enamorada, pero me gusta otra, pero me gusta otro, y están así con tantas preguntas, ¿no? Entonces a veces esperan que en una conferencia o una charla, pues el expositor les ayude a sanar sus heridas, les ayude a, a cómo establecer una relación, les ayude con tantos detalles de cómo, qué pasos, qué no pasos, por la derecha, por la izquierda, arriba, abajo, con tantas circunstancias. Y terminó la conferencia, lo único que aprendieron los chicos es cómo ser un buen enamorado, cómo ser un buen novio, o cómo cuidarse o cómo no cuidarse, etcétera, etcétera. Es decir, tratarlo como un fin en sí mismo. Eso es un error, porque el mensaje de la Biblia no es de ni enamoramiento ni noviazgo. El mensaje de la Biblia, escúchame en esto, el mensaje de la Biblia es matrimonio. O sea, el plan de Dios para la humanidad es el matrimonio. Dios ha inventado el matrimonio para su gloria, pero también para la felicidad de sus criaturas. Sea cual fuera la cultura, enamoramiento, cortejo o amigo, no sé qué, las culturas van cambiando, también las culturas van cambiando tiempo en tiempo, las costumbres. Pero el fin, el mensaje bíblico no es tanto si hay o no hay, si existe o no existe, si es o no es. El mensaje de la Biblia es matrimonio. Matrimonio, punto. Eso sí es el mensaje central de la Biblia. Entonces es un error en las exposiciones sobre el enamoramiento y noviazgo tratarlo como un fin en sí mismo. Es decir, ayudarlos a los chicos a tener enamorada o desenamorarse, o enamorarse más o enamorarse menos. Claro, hay que enseñar todo eso, pero no es un fin en sí mismo. Lo que tenemos que hablar es acerca del matrimonio. Tenemos que poner este chip de matrimonio en los adolescentes, en los preadolescentes también, en los jóvenes. Hay que poner este chip del matrimonio porque es el plan perfecto del Señor, ideado por Él mismo para su gloria y para la felicidad de la humanidad, con sus salvas excepciones, ¿no? Que hay gente que pues tienen el don de continencia y no se van a casar, pero son excepciones. ¿Ok? Entonces es un error tratarlo como un fin en sí mismo. No, el fin es el matrimonio. Los previos cambian de cultura a cultura, y la pregunta no es tanto si existe o no existe enamoramiento, si cómo es el noviazgo. Eso es intrascendente. Aquí lo trascendente es el matrimonio. ¿Ok?
Ese es el fin. El fin no es enamoramiento ni noviazgo. El fin es el matrimonio. Es un error tratarlo como un fin en sí mismo. ¿Okay? Y lo que yo propongo es que pongamos el chip de matrimonio en los adolescentes, en los jóvenes y en también los pre-ancianos, ¿no? Todavía no están casados. Hay que poner el chip del matrimonio. ¿Por qué digo esto? Y ahí viene el error número 6. Creer que los jóvenes se quieren casar. Cuando yo era niño, y también hoy también se escucha, cuando un chico se interesaba en una chica, venía el abuelito o el diácono o el anciano y nos exhortaba, decía: primero tienes que aprender a limpiarte la nariz y después hablar de otras cosas. Primero tienes que comprar tu casa y después piensas en mujeres. Tenían toda razón. Era muy, muy sabio este consejo. ¿Por qué? Porque ellos asumían de que uno está mirando a alguien porque quiere casarse. Eso era la realidad. Hay un libro que escribió don Luis Palau, ¿Con quién me casaré?, justamente porque él leía e interpretaba lo que los jóvenes de aquel entonces se preguntaban, se decían o anhelaban. ¿Qué querían? Querían casarse. Entonces, ¿con quién me casaré? Era una respuesta a una pregunta de los jóvenes de aquel tiempo. Pero hoy día, los jóvenes no se hacen esa pregunta. Simplemente los jóvenes de hoy día no quieren casarse. Sale afuera en el mundo, los jóvenes no quieren casarse. Ellos no quieren casarse, ellos quieren tener enamorada, quieren tener novia, quieren tener... Y si terminaron con una, quieren cómo terminar bien para comenzar la siguiente. Y así, los jóvenes no quieren casarse. En el mundo esa es una normalidad. Dentro de la iglesia ya está empezando a suceder esto, porque los jóvenes no quieren casarse. Entonces es un error creer que los jóvenes quieren casarse y le ponemos muchas trabas y le ponemos muchas dificultades para que abracen el plan de Dios. No, los jóvenes no quieren casarse, no tienen el chip. En el mundo los jóvenes no quieren casarse, no tienen el chip de matrimonio en sus cabezas. En la iglesia ya empezó a entrar este mal espíritu. Quizás es una confirmación a lo que el apóstol Pablo, siglos atrás, el apóstol Pablo dijo: en los posteriores días aparecerán predicadores que enseñarán doctrinas extrañas y les prohibirán casarse. O sea, también es un cumplimiento. Entonces, simplemente los jóvenes no quieren casarse. Que es un error creer que los jóvenes quieren casarse. Entonces, cuando los chicos empiezan a hablar de esto, los adultos le responden con 10.000 barreras para que los jóvenes se casen. ¿Qué están haciendo? Afirmando muy bien lo que ellos sienten, no quieren casarse. Entonces, ¿cuándo se casan? No, me falta mucho. Okay. Haz una encuesta en tu grupo de jóvenes y pregunta, ¿cuántos quieren casarse? ¿Cuántos van a levantar la mano? ¿Cuántos quisieran casarse? ¿O cuántos algún día quisieran casarse? Pues hoy día, cuando tú preguntas a alguien, y una parejita, ¿cuándo se casan?, pareciera que uno estuviera mentándole la madre, porque se sienten atacados cuando les preguntan esto. ¿Por qué? Porque no tienen el chip de matrimonio. Ellos sí tienen el chip de enamorados, de noviazgos, eso sí, pero no de matrimonio. Entonces lo postergan, superpostergan y recontrapostergan la fecha de matrimonio porque simplemente no quieren casarse. Entonces, ¿qué propongo? Propongo que enseñemos sobre este tema como el plan maravilloso del Señor. Inspiremos a los jóvenes acerca del plan de Dios, del matrimonio. Hablemosle con bombos y platillos. Presentémosles por todo lado, desde todas las perspectivas, para que ellos abracen el plan de Dios llamado matrimonio. Entonces, es un error creer que los jóvenes se quieren casar. ¿Ok? Entonces, estos fueron los 6 errores típicos en charlas sobre enamoramiento y noviazgo. Vamos a resumirlo así. Número 1, negar su existencia. Número 2, usar nombres extraños. Número 3, confiar en eventos de 45 minutos para solucionar un problema. 4, responder a todos por igual, a todas las edades por igual. 5, tratarlo como un fin en sí mismo. Y 6, creer que los jóvenes quieren casarse. Bueno, espero que estos 6 aportes te ayuden en tu próxima charla
que vas a dar a tus jóvenes.